El Divino Salvador estableció sobre su iglesia fundamentos bien firmes. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la promesa de Cristo. Y la iglesia, a través de la historia, ha combatido las múltiples persecuciones a la misma. Asimismo, la divina providencia envía almas santas para guiar al pueblo de Dios, avivar su fe y mantener la promesa de la eternidad del cuerpo místico de Cristo. Por eso, en el infortunio que vive Roma en el siglo XII, envió a Santa Francisca Romana, la santa más romana de todos los santos. En el siglo XII, en la historia de la Iglesia, se reconoce como un periodo de gran agitación política y social que obligaron al Papa Clemente V en 1309 a trasladar la sede del papado a la ciudad francesa de Aviñón, donde permanecieron los sucesores de Pedro hasta 1376. El periodo de conturbación finalizó con el Gran Cisma de Occidente entre 1378 a 1417, hasta el punto de llevar a la ciudad de Roma a verse flagelada por el hambre, la peste y la miseria por la guerra. En el grave contexto de la Iglesia, el Señor en su divina providencia envía una joven mujer de alta nobleza, Santa Francisca Romana, para contrarrestar esta situación. Destacada como un ángel de caridad, esta joven mujer lleva hasta las últimas consecuencias las palabras del Evangelio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santa Francisca Romana, quien por su prodigiosa actividad con los pobres y enfermos le conquistó el honroso título de Orbis Advocata, abogada de la ciudad. Francisca nace en el año de 1384 en la ciudad de Roma y pertenece a una familia acomodada de los patricios romanos. Los padres son Paul Busas de Leoni y Jacobella Profedeci, quienes le brindan una esmeralda educación cristiana. Francisca desde muy tierna edad comenzó a caracterizarse por su vida espiritual. Ella hacía abstinencia, oraciones, lecturas espirituales, visitas al Santísimo y asistía a la Santa Misa. También acompañaba a su madre en las prácticas de piedad y visitaba asiduamente la Basílica de Santa María Nova, confiada a los monjes benedicticios del Monte Oliveto. Desde niña recibió dirección espiritual de los miércoles del padre Antonio Di Monte Sabelo y a los 11 años expresó el deseo de consagrarse a Dios con el voto de virginidad. Por tal motivo, inició la práctica de algunas austeridades similares a las órdenes religiosas femeninas. Por otra parte, su padre Paul Busa de Leoni se opuso a esas prácticas religiosas porque estaba comprometida en matrimonio con Lorenzo Ponziasi, un joven de familia noble y buen carácter.
y por asesoramiento espiritual aceptó los designios de su padre de casarse, aunque con el deseo interno de ser religiosa en su corazón. Francisca a los 12 años se casa con Lorenzo Ponciani y pasa a vivir en el Palazzo Ponciani. Allí asume con esmero y dedicación la vocación al matrimonio. En el Palacio Ponciani entabla una gran amistad con su concuñada Vanosa, esposa del hermano mayor de Lorenzo, quien la acompaña en sus prácticas religiosas y de piedad. Por deseo de su marido, se presentaba en sociedad con el rango de dama romana, con bellas joyas y suntuosos trajes, pero siempre portaba debajo de estos trajes una tosca túnica de tela ordinaria. En el Palazzo Ponciani transformó en oratorio un salón de recepción y pasaba allí largas horas de vigilia nocturna. De igual manera, Francisca siempre equilibró sus responsabilidades como esposa y la vida espiritual. No obstante, ella fue objeto de burla de la gente mundana de sociedad, pero su familia siempre la consideraba un ángel de paz, pues siempre fue calificada como una esposa ejemplar. Francisca, 3 años después de su matrimonio, contrajo una delicada enfermedad que duró 12 meses. Su estado de salud fue tan grave que la familia de Francisca temía una fatalidad por su frágil estado de salud. Francisca colocó en las manos de la divina providencia este periodo de prueba, aceptando con resignación y frial afecto cada uno de sus padecimientos. Asimismo, providencialmente durante el periodo de enfermedad se le apareció 2 veces San Alejo. En la primera aparición le preguntó si quería curarse, a lo cual ella respondió que se hiciera la voluntad de Dios. En la segunda aparición, San Alejo le comunicó que Dios quería que permaneciera en este mundo para glorificar su nombre, y poniendo su túnica dorada le devolvió la salud. No obstante, la enfermedad le hizo meditar con mayor profundidad los planes de la providencia y tomó la resolución de llevar una vida más conforme al Evangelio. De igual manera, en compañía de su concuñada, inicia una serie de obras de caridad y mayor tiempo de oración. Además, amplía la visita a los enfermos, instruye a las personas ignorantes y socorre con generosidad a los pobres. Dios confía el cuidado de cada ser humano al ángel de la guarda, y en Francisca se hizo más palpable la presencia del mismo para guiarla en la vida de purificación. Es cierto que ella no lo veía, pero sentía constantemente su presencia y se manifestaba con señales claras. El ángel de la guarda era un vigilante amonestador ante aquellas faltas leves del amor de Dios. En una ocasión que Francisca, por respeto humano, no interrumpió una conversación frívola, recibió un coscorrón del ángel. Asimismo, el demonio también le causaba malestares palpables. En una ocasión que iban en camino a una actividad apostólica en compañía de su concuñada,
las empujó a la ribera del Tíber, un río con fuertes corrientes. Ella pidió el auxilio de Dios y se encontraron de nuevo en la orilla, sanas y salvas. En el año de 1400 nació su primer hijo llamado Juan Bautista e inició el papel de madre cristiana. La educación de Francisca unía el cariño materno con la firmeza de la buena educación. Ella corregía las infantiles manifestaciones de terquedad, obstinación, cólera y no cedía a las lágrimas de impaciencia. Francisca se esmeraba en la educación de sus hijos, pero preponderaba por encima de todo la formación cristiana de los mismos. Poco tiempo después nacieron también sus hijos Juan Evangelista e Inés. Su ángel de la guarda le ayudó a vivir su vida de casada con amor y dedicación a su marido y a sus hijos. Francisca cumplía con esmero el oficio de ama de casa y afrontaba con resignación los sacrificios de las tareas cotidianas, pues también recibió el título de modelo de madre. En el año de 1401 muere su suegra y el señor Ponsaine, su suegro, le encomienda el gobierno del palacio. La joven señora demostró una gran capacidad, inteligencia y amabilidad de esta nueva tarea. Por ello, organizó el trabajo de sus numerosos servidores y paralelamente cumplía con sus deberes en la vida interior. Además, Francisca alentaba a sus servidores a vivir una verdadera vida cristiana y si un servidor se enfermaba, ella era su enfermera personal y buscaba la asistencia espiritual cuando la enfermedad entrañaba peligro para la vida. En el año de 1413 se agudizan las problemáticas en la ciudad eterna y el hambre golpea fuertemente a Roma. Ante tal situación, Francisca reparte muchas de las provisiones de su familia a los más necesitados, pero luego el suegro prohíbe a Francisca continuar con la repartición de alimentos. Francisca, ante esta negativa, personalmente cosechó algunos kilos de trigo para los pobres, dejándolos en el granero. Al día siguiente, Lorenzo, su esposo, encontró milagrosamente 40 sacos en el granero, cada uno con 100 libras de trigo dorado y maduro. De igual forma, un milagro similar ocurrió con el vino en invierno. Su esposo, ante estos hechos prodigiosos, le permitió mayor tiempo para las obras apostólicas y le autorizó cambiar sus hermosos vestidos y joyas por alimentos para los más necesitados. La situación política de la península italiana y la crisis derivada del gran cisma de Occidente acarrearon muchísimos sufrimientos en esta época. Roma se dividió en dos grupos enfrentados en una guerra encarnizada. Los Orsini, a favor del Papa, de cuya facción hacía parte la familia de Lorenzo, y, por otra parte, los de Colonna, apoyando a Ladislao Durazno, rey de Nápoles, que invadió Roma en 3 ocasiones. En la primera invasión, Lorenzo resultó gravemente herido en combate, siendo curado milagrosamente por la fe y la dedicación de su esposa.
En la segunda invasión de 1410, las tropas saquearon el palacio de los Porcini y los bienes de la familia fueron confiscados. Francisca debió enfrentar el dolor del exilio de su marido Lorenzo y su hijo Juan Bautista, además de vivir en penuria y pedir caridad para su manutención. En el año 1413 y 1414, Roma quedó entregada a los saqueos y reducida a la miseria. El flagelo de la peste negra vino a agravar la situación en Roma y toda Europa. Santa Francisca Romana transformó el Palacio Ponciani en un hospital y atendía personalmente a las víctimas de la terrible enfermedad. Por tal motivo, Francisca era un ángel de la caridad en aquel infeliz ciudad asolada por el infortunio. La familia de Francisca también sufrió las consecuencias de esta pandemia. En 1413 murió su hijo Juan Evangelista y en el año 1414 murió su pequeña hija Inés. Francisca entregó a Dios estos dolorosos momentos y aunque también contrajo la enfermedad, milagrosamente fue sanada por Dios. En el año de 1413 se le apareció su hijo, Juan Evangelista, que acababa de morir acompañado de un joven de gran hermosura. Su hijo le confirmó que estaba en el cielo y que el arcángel que Dios le había dado en vida la acompañaría también a ella. El arcángel alumbraba los caminos en las noches de apostolado y en los trabajos nocturnos por el bien de las almas. Santa Francisca recibió el don del discernimiento de los espíritus y el don del consejo, que usaba para convertir a los pecadores y reconducir a los desviados al buen camino, pues también fue dotada del don de la eficacia de la palabra. Uno de los dones reconocidos en Santa Francisca Romana era lograr la paz entre personas que se odiaban y se peleaban. Ella tuvo el don de hacerse querer por las personas y a quien le caía mal lo trataba con mayor dulzura. En la vida sobrenatural de Santa Francisca, Dios le permitió tener visiones del infierno y los suplicios de los condenados de acuerdo a los pecados cometidos. También le permitió ver la organización jerárquica de los demonios y las funciones de cada uno en la obra de la perdición de las almas. Ella definía los niveles jerárquicos del demonio como una parodia del orden jerárquico de los coros angélicos de Dios y a Lucifer como el rey del orgullo y del odio a Dios. También le fue revelado cómo los actos de virtud practicados por los buenos atormentan a esas criaturas y perjudicaban su acción en la tierra. Desde la muerte del rey Ladislao se restaura la paz en la ciudad eterna y por ello su marido Lorenzo y su hijo Bautista regresan del exilio. Además, la familia Ponciani recuperó los bienes confiscados injustamente. De igual forma, su hijo entabla una relación con una dama de sociedad, pero infortunadamente ella se convirtió en un suplicio para Francisca. La santa soportó con resignación todas las críticas y burlas de su futura nuera, hasta que ella cayó gravemente enferma y Francisca fue su enfermera personal y la atendió con gran caridad. Ella convirtió a los caminos de Dios a su nuera y posterior al matrimonio con su hijo,
le entregó el gobierno del Palacio Ponciani para dedicarse de lleno a las obras de caridad y apostolado. Francisca influyó en su esposo para encaminarlo en los caminos del amor a Dios. Lorenzo le permitió y acompañó con mayor dedicación las iniciativas apostólicas de su esposa con el pedido de guiarlo en el camino hacia la santidad. El 15 de agosto de 1425, Francisca y otras 9 señoras hicieron su ofrenda a Dios y a María Santísima sin emitir votos solemnes. El modelo de la comunidad secular femenina era el de los benedictinos de Monte Oliveto. La iniciativa secular era completamente innovadora en la Iglesia, que solo consideraba el camino sacerdotal o religioso para la consagración a Dios. En la comunidad, cada integrante vivía en su hogar siguiendo los consejos evangélicos, la oración y la vivencia de los sacramentos. Las integrantes se reunían en la iglesia de Santa María Nova para escuchar las palabras de la fundadora como guía y modelo a imitar. Santa Francisca recibió la inspiración de transformar la sociedad en congregación religiosa. Por ello, logró la consecución de los terrenos llamados Torre de los Espejos para el monasterio de la comunidad. Para la gloria de Dios, Francisca instituye la vida comunitaria. En marzo de 1433, 10 oblatas de María fueron revestidas del hábito y establecieron un régimen de vida comunitaria. Francisca, solo tras la muerte de su esposo en 1436, se hace religiosa en la comunidad fundada por ella. Ella entró como postulante en la congregación y tiempo después, por orden de su director espiritual y capítulo de la comunidad, asume las funciones de superiora. El Papa Eugenio IV cambió el nombre de la comunidad por el de la Congregación de Oblatas de Santa Francisca Romana, una comunidad única al no tener votos ni clausura, pero con el carisma de la contemplación y un auténtico apostolado social. Santa Francisca vive solo 3 años en el convento. En el año de 1440 regresó al Palacio de Poncinis a cuidar de su hijo, gravemente enfermo. Afectada por una grave pleuresía, una infección del aparato respiratorio y cuyos síntomas principales son un dolor agudo en un lado del tórax y una tos seca. Padece sus últimos momentos. Sin embargo, brinda los últimos consejos a sus hijas espirituales y se despide de ella, al igual que su director espiritual, el Padre Giovanni. El 9 de marzo, rezando las vísperas del oficio de la Santísima Virgen, exclama con los ojos brillantes como los ángeles del cielo, han venido a buscarla y a entregar su alma al Señor. Los historiadores afirman que toda la ciudad de Roma se movilizó para asistir a las funerales de San Francisco. Santa Francisca fue sepultada en la iglesia parroquial que pasó a llamarse Iglesia de Santa Francisca Romana. Numerosos milagros se han prodigiado en este lugar. En mayo de 1608 el Papa Paulo V la calificó de la más romana de todas las santas y la canoniza como santa. El cardenal San Roberto Belarmino dijo en el consistorio:
La proclamación de la santidad de Francisca será maravillosos beneficios para clases muy diferentes de personas, las vírgenes, las mujeres casadas, las viudas y las religiosas.